Una vez escuché una reflexión sobre el bambú japonés que contaba que este bambú tardaba hasta 7 años en salir de la superficie después de que se había plantado. Pero aunque no se viera ningún brote, el cultivador tenía que estarlo regando y cuidar la zona donde la había sembrado sin ver ningún resultado. Pero una vez que el bambú se asoma a la superficie, puede llegar a crecer hasta 30 metros en 6 semanas. Me llamó la atención este dato, así que lo googleé para ver si era cierto o era puro rollo, y resulta que es verdad, el bambú de la paciencia. Y esta reflexión tiene mucha similitud con este medio y otros, ya que cuando comenzamos a hacer ejercicio, a cuidar de nuestra alimentación, puede que pase 2, 3 o hasta 6 meses y ver muy pocos cambios, no llegar a notarlos o incluso llegar a pensar que hasta nos vemos peor. Más los que batallamos con el sobrepeso, ya que al principio el cuerpo se va adaptando, los músculos se van acostumbrando y esto puede tomar tiempo. Pero una vez tu cuerpo se adapta, lo vas conociendo, ahora sí como el bambú. En unas semanas puedes lograr el cuerpo que estás buscando. Les cuento esto porque yo abandoné varias veces antes de llegar con la definitiva. Ya lo había intentado 2 o 3 veces y empezaba y me aplicaba con todo en el entrenamiento y en la dieta. Pasaban unas cuantas semanas y ya mi cuerpo se empezaba a sentir cansado, los músculos adoloridos, iba a veces al trabajo hasta de mal humor y para colmo, no veía progresos. Y esto frustra a cualquiera. ¿Qué necesidad? Mejor gordito, pero con pila y contento. Lo que no sabía es que mi cuerpo se estaba adaptando. La semilla estaba echando sus raíces, pero no le daba su tiempo. Y un punto clave para aplicar una estrategia efectiva fue conocer mi somatotipo de cuerpo. Porque cada tipo de cuerpo requiere una distinta estrategia. En mi caso, un somatotipo endomorfo, este tipo de cuerpo batalla mucho para ganar músculo y rápido para almacenar grasa. No podemos tener un exceso de calorías porque todo exceso usualmente lo almacena como grasa. Yo si no pongo atención a los macros, especialmente los carbohidratos, pierdo el físico en 2 o 3 semanas. Así de bendecidos somos los endomorfos. Y el cardio es el pan de cada día. Yo por eso nunca hago un surplus calórico o dietas de volumen porque termino reteniendo líquidos, llenándome de grasa y en vez de verme bien, termino viéndome bien inflado, pero de la parte superior. Y eso no me gusta. Mi dieta usualmente o es de mantenimiento o es de definición para cuando quiero verme un poco más rayado. Y en ese entonces recuerdo que apliqué un déficit calórico. Mi cuerpo requería para sus funciones normales 2.400 calorías y yo solo consumía entre 1.900 a 2.000 calorías al día. Y aquí es donde les puedo decir que fue el único tiempo donde he sido estricto con una dieta. Ahorita ya soy más flexible, pero ahí sabía que tenía que aplicarme con todo para conseguir lo que estaba buscando. Ya sabía qué tipo de cuerpo tenía, conocimientos sobre nutrición, así que apliqué una dieta reducida en carbohidratos. Mis comidas usualmente eran por la mañana, me preparaba un omelette de claras de huevo, acompañado con una porción de avena, o si no era la avena, lo cambiaba por 2 rebanadas de pan o papa rallada. O si iba a ser antes de ir a entrenar, podía preparar unos waffles o pancakes de avena, que era usualmente la comida donde tenía un poco más de margen con los carbohidratos. Después por la tarde mi comida podía ser o pechuga de pollo o filete de pescado, acompañado con bastante ensalada. Si podía, no comía carbohidratos en esta comida, pero si tenía ganas, agregaba un poquito de arroz o un poquito de pasta, pero muy limitado. Pero si podía, me la aventaba con pura ensalada. Y esto es como un punto clave. Poder preparar una ensalada, agregarle sazonadores para que le den un buen sabor a la comida, esto hace una gran diferencia. A media tarde tenía una merienda, esta podía ser gelatina o yogur griego acompañado con almendras o nueces. Sí mantenía los carbohidratos bajos, pero las grasas de buena calidad las mantenía altas. También podía ser fruta picada, esta para reducir un poco la ansiedad hacia las cosas dulces. Y por las noches mi cena era o filete de pescado blanco o si podía, filete de salmón, acompañado con la misma ensalada que había preparado en la tarde y bastante aguacate. Como ven, nada complicada. 4 comidas, un déficit calórico de 500 calorías. Escogía lo que me gustaba y eso hacía toda la semana. Sí tenía 1 o 2 comidas libres por si me antojaba algo durante la semana o el fin de semana, un heladito. Bueno, esa fue la forma de alimentación que apliqué en aquel entonces. Estoy seguro que a otros con un somatotipo de cuerpo endomorfo les funcionaría una estrategia similar. También si les gustaría que elaboráramos un programa de entrenamiento y nutrición específico para su tipo de cuerpo y estilo de vida,
en nuestra academia de entrenamiento, con gusto podemos ayudarlos. Si quiere ver más detalles, les dejo este enlace. Un placer pasar tiempo con ustedes. Saludos y espero verlos pronto.